Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a mi canal. En esta oportunidad quiero hablarte acerca del próximo eclipse que se va a producir el día 21 de junio en el grado cero de Cáncer. Ese eclipse se produce exactamente el día del solsticio de verano en el hemisferio norte. Es un eclipse con una sincronía especial porque además de que está en conjunción con ese solsticio, o sea, se produce en la fecha de ese solsticio, está en conjunción con el nodo norte en Géminis, que está en el grado 29 de Géminis. El nodo norte está en el grado 29 de Géminis, que es donde se van a empezar a producir los próximos eclipses, pero sin embargo este es el último eclipse en Cáncer en mucho tiempo, o sea, para que se produzca otro nuevo eclipse en Cáncer van a pasar 8 años. Quiere decir que va a ser el 22 de julio del año 2028 el próximo eclipse de Sol en la casa de Cáncer. Así es que ese eje Cáncer-Capricornio vamos a empezar a descansar un poco de tantas molestias que hemos padecido por tantos años los capricornianos, ya que también se va a producir, y luego hablaremos de ese eclipse, un eclipse de luna en la casa de Capricornio que también es el último en muchísimo tiempo. Ese se va a producir el 5 de julio, pero hoy vamos a hablar específicamente del eclipse anular de Sol en la casa de Cáncer, que se produce, como les digo, el día 21 de junio en el grado cero de Cáncer. Y como el nodo norte está en el grado 29, o sea, están a un grado tanto el eclipse de Sol como el nodo norte, entonces ahí es donde se van a producir los cambios. Como Mercurio, bueno, en un eclipse de Sol, cuando la luna eclipsa el Sol, así sea por unos pocos minutos, el Sol es la luz, es la conciencia, es la vida como tal, y Cáncer es una casa que habla del hogar, que habla de la madre, que habla de, o sea, de todo lo que tiene que ver con la patria, con la casa, con el ancestro, con la madre, con todo este tipo de cosas. Además, les había dicho que Mercurio está retrógrado en Cáncer. Mercurio está retrógrado, va a estar en Cáncer, les dije que por 68 días, son 2 meses, es muchísimo tiempo. Y Mercurio empieza a retrogradar en Cáncer exactamente el día 18. Hoy yo estoy grabando este video, creo que es 13 o 14 de junio, me disculpan que no mire la fecha de hoy, pero en 4 o 5 días está Mercurio retrógrado en la casa de Cáncer. Entonces, todo esto es una información, como les digo, es algo muy sincrónico y se van a ver cambios importantes con relación al tema de los hermanos, con relación al tema de los padres. Bueno, Mercurio en Cáncer puede estar hablando de embarazos gemelares, no lo había dicho en el video donde estoy hablando de Mercurio en Cáncer, pero pueden darse embarazos gemelares, pero con ese eclipse anular de Sol en Cáncer puede pasar también que se generen ese tipo de fallecimientos que se dan posparto. Así es que esperemos que estas cosas no pasen, pero bueno, la información también tiene que ver con la parte emocional. Hay un cambio en las emociones. Eh, digamos que el contenido informativo de este eclipse tiene todo que ver con ponerse en los zapatos del otro, con hacer un cambio emocional, con empezar a fluir desde las emociones de una manera diferente. Puede haber muchas personas que hayan tenido pérdidas emocionales por malas conductas, todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el narcisismo. O sea, la persona narcisista tiende a quedarse sola, y a pesar de que son conscientes de su problema, nunca se arredran frente a todas sus malas conductas. Para ellos no tienen la culpa de nada, culpan al otro, etcétera, etcétera. Pues llegó el momento de reevaluar esas emociones y de mirar cómo es que hay que cambiar de vida, porque si uno tiene un daño interior muy grande, pues debe buscar ayuda, aunque se dice que los narcisistas no tienen cura. Pero por ejemplo,
hay algunos narcisistas en el mundo que han hecho su aporte, digamos, contándole al mundo cómo es que son ellos. De hecho, hay un canal que se llama Cómo son los narcisistas, donde H.G. Tudor, que es el narcisista más grande que hay en el mundo, cuenta cómo son ellos y cómo es que viven esa vida, cómo es que ellos hacen cantidad de cosas que ofenden a la gente, que lastiman, cómo se alimentan de los demás y todo eso. Eh, entonces, hay algunos que son conscientes de su situación y han querido como reconocer eso y decir, yo no voy a estar dañando más a la gente, voy a abstenerme de hacerlo, porque finalmente terminan solos. Entonces, esto, digamos que este eclipse anular de sol en cáncer puede terminar por ocasionar una toma de conciencia grande de yo me meto en tus zapatos y ya entendí. O sea, puede ser eso, que ya las personas entiendan en qué consiste ese cambio de gestión en las relaciones humanas donde ellos lastiman tanto a los demás. O sea, tenemos que ser responsables con nuestras conductas. Ese Mercurio retrógrado también nos puede hablar de ese regreso a la casa de los padres, de esa recuperación de vida familiar, todo ese tipo de cosas que realmente es importante recuperar, volver a recuperar esa vida social que hace mucho tiempo no estamos teniendo, en razón de que existe esta pandemia, de que hemos tenido que estar todos encerrados, solos. Entonces es probable que se nos abra un espacio para un compartir con la familia por un tiempo, porque yo les había dicho cuando les hablé de la conjunción de Saturno y Plutón en Capricornio, les dije que íbamos a tener un respirito. Estamos empezando ese respirito que, a ver, viene el hecho a finales de este mes de junio que Marte entre en Aries. Y Marte en Aries hace, o sea, tiene otra conducta muy diferente a la conducta que ha tenido en Pisces. Entonces, y ya les haré un video sobre esa entrada de Marte en Aries y los sucesos que vienen. Todo comienza con este eclipse, pero en mi opinión está a punto de abrirse la caja de Pandora. Y esa caja de Pandora va a tener muchísimas cosas, así es que yo les sugerí que fueran tomando posición, que cambiaran de lugar de hábitat, o los que pudieran irse a vivir donde haya tierra, donde haya finca, donde haya todo ese tipo de cosas, al campo, lo hicieran. Bueno, este eclipse de sol en cáncer está marcando esos cambios de vivienda, esas idas a vivir a otro lado, esa recuperación de ese espacio familiar, esa recuperación de vida familiar. Entonces puede pasar que haya muchísimas personas que estén gestionando ese tipo de cambio en su vida. Porque les digo que este año 2020 es el año del cambio, y para que hayan cambios a veces hay dolor. Para que haya cambios el ser humano ha tenido que reevaluarse, que entender que no está actuando de la mejor manera ni con el planeta, ni con la familia, ni con la naturaleza, ni con la pareja, ni con nada. La gente estaba supremamente cómoda viviendo una vida superficial, una vida vacía, una vida de pronto sin responsabilidad emocional con los demás. En este eclipse tenemos que entender eso, hay que ser responsable con las emociones del otro, no podemos estar lastimando al otro para divertirnos, como hacen los narcisistas, solamente por divertirse, por disfrutar, por burlarse de las otras personas, tienen ese tipo de conductas emocionales y además dicen que para nutrirse energéticamente de ellos. Así es que este eclipse sirve para una reevaluación. Es un yo me pongo en tus zapatos, es un regreso al hogar, es un regreso a la sanación de las emociones, sin duda alguna. Es un viaje al interior de las emociones de uno y de los otros. Es un observar.
cómo vivo yo, estoy lastimando a los otros. La indolencia de la gente a veces, a la gente no le importa cómo usted viva, si lo que le pasa a usted, el drama, la tragedia, lo que usted esté viviendo, a la mayoría de la gente eso no le importa. Tenemos que volvernos muy sensibles, tenemos que cambiar, tenemos que volvernos un poco más diligentes en el servicio emocional inclusive, es decir, en el entender la situación por la que está pasando otro ser humano. Dejar de ser como tan indolentes, prestarle un servicio a todo el que podamos. O sea, todo eso lo debemos cambiar. Eh, en este momento tenemos que prepararnos porque yo diría que en diciembre, cuando Saturno vuelva a entrar a Acuario, y mejor dicho, toda esta fase a partir de este momento, esto es una fase preparatoria donde todo el mundo tiene que tomar posición, que hacer unos cambios a todo nivel, emocional, mental, físico, espiritual y de todos los órdenes para que empiece la vida a ser otra y porque es que el cambio inclusive de orden económico va a ser grandísimo. Entonces, para el año entrante tenemos que estar muy centrados y yo diría que la búsqueda de las nuevas posiciones desde el punto de vista laboral es prestar un buen servicio al otro, ver cómo le vamos a prestar ese servicio al otro, no estar lastimando a los demás, no estar juzgando a los demás, procurar servir y no ser indolentes con todas las tragedias que están pasando en este momento y que pueden seguir pasando. Mejor dicho, este eclipse te enseña a ser compasivo de alguna manera, a entender al otro, al ponerte en los zapatos del otro, a empezar a generar también una producción de pronto económica desde el hogar mismo. Bueno, es un entender que el otro está vivo emocionalmente y yo no tengo por qué poner a nadie en ansiedad. Esa es una de las cosas más importantes de este eclipse. Yo no tengo por qué poner a nadie en ansiedad. Que mi conducta de tal o cual manera hizo que el otro se molestara, que al otro le doliera y mucha gente se encoge de hombros y es a mí qué me importa, allá él o ella. Ella es una celosa, ella es una no sé qué. No, tú tienes que revisarte y evitar agredir a otro, así sea en lo más mínimo, así sea con el más mínimo comentario. Comentarios que para otro pueden ser estúpidos, pero que lo molestan, que a esa persona la molestan. Entonces, en eso tenemos que reevaluarnos, reevaluar con ese Mercurio retrógrado en Cáncer, reevaluar el uso de la palabra, cómo utilizo yo mis palabras, retirar mis palabras, o sea, todo lo que he dicho mal, todo lo que he ofendido a la gente, todo el daño emocional que he hecho, pensar, los narcisistas se enfurecen cuando una persona los deja, tienen el descaro de enfurecerse, cuando se la pasaron toda la vida haciendo daño a esa persona, la perdieron por sus malas conductas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pisar, andar de puntitas en la vida emocional de los demás. Por ahí había una frase que vi alguna vez en Facebook que decía que benditos sean aquellos que entran de puntitas a tu vida para no hacerte daño. De los que no hacen ruido, los que no te molestan, los que no te sanan, los que no te hacen daño en realidad. Las personas que son capaces de pasar por tu alma sin herirte. Porque cada vez que una persona te hace un daño, te hace un mal comentario, se lleva un pedazo de tu alma. Todas las veces que una persona te daña desde el punto de vista emocional, te dice algo que te dolió, puede que la persona no te diga nada, pero le hiciste algo que le dolió. Tú te has llevado un pedazo de su alma. Eso es lo que hacen los narcisistas. De esa manera roban energía. Y roban energía
porque es que todos estamos conectados. El mero hecho de que yo me quede pensando en algo molesto que una persona me dijo, sencillamente se está robando un pedazo de mi alma. No tenemos derecho a poner a nadie en ansiedad. Tenemos que reevaluarnos en ese sentido. Nadie, ni mejor dicho, hay historias que uno recuerda del pasado, de hace 40 años, cuando alguna persona te ofendió severamente, te dijo las cosas más terribles, dijo mentiras sobre ti, dijo el chisme más horrible, hizo lo que fuera para, sea para dañar tu matrimonio, para lo que sea. Eso se queda ahí la vida entera. Eso se queda ahí la vida entera. Y dañó tanto a la persona que sufrió eso como dañar su propia alma, porque esas cosas son las que generan karma. Esas cosas son terribles. Entonces necesitamos empezar a reevaluarnos emocionalmente, verbalmente, saber tomar conciencia de lo que decimos, de que lo que digamos no ponga a nadie en ansiedad, de no generar dolor en el otro. Eso es lo que tenemos que hacer con este eclipse. Y como el eclipse es en la casa de Cáncer que rige la madre, casi siempre cuando hay eclipses en Cáncer puede suceder que se mueren muchas madres en algunas circunstancias. Se nota más la muerte de muchas señoras cuando hay un eclipse en Cáncer que con cualquier otra fecha. O sea, los eclipses en Cáncer y más del sol, el sol es la vida, puede suceder que pasen por estos días eventos así. Esperemos que no, porque amamos a nuestras madres y pues yo por lo menos la mía que aún vive, quiero conservar su vida todo el tiempo que pueda. Eh, en todo caso, por favor, revalúense, piensen muy bien qué es lo que le dicen a las personas, qué palabras fuertes usas con tu pareja, con tu compañera, con tu madre, eh, con tus hijos, con tus hermanos. Piensa muy bien, porque esos son pesos que no lo dejan a uno avanzar. Tanto al que recibe la afrenta como al que se encoge de hombros y hace lo que sea y no le importa. Así de simple. Esos son pesos que no te dejan avanzar. Nunca una persona que se la pasa ofendiendo a otras tiene éxito. No logra ser feliz, no logra tener éxito. Todo el mundo lo abandona, todo el mundo lo deja solo. Porque ha pasado por encima de todos sin importarle esto que les estoy diciendo, su parte emocional. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo emocional es delicadísimo. Y todas las enfermedades que nuestro cuerpo físico manifiesta tienen que ver con ese daño emocional ocasionado por la palabra imprudente o las acciones imprudentes de una persona de esas que se encoge de hombros y hace lo que se le da la gana y pasa por encima de la vida de los demás. Entonces es muy importante que seamos conscientes de todo lo que hagamos. Entonces, al comienzo del video les decía, cuando la luna eclipsa el sol se está equilibrando la vida, la luz y la conciencia. El sol es eso. Entonces, ese eclipsar la conciencia en Cáncer, que es la casa de las emociones, tomemos conciencia de todas nuestras acciones, de todo lo que hacemos con las emociones del otro. Métete en sus zapatos y no hagas sufrir a nadie, para que en la vida no se te vuelva un peso pesado de cargar, arrastrar un camión cargado de basura. Gracias, gracias. Estamos en conexión.